Bien, ok, jóvenes, muy buenas noches. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad vamos a desarrollar nuestra actividad de aprendizaje número 3 de lo que corresponde al curso de Microsoft Excel que tiene que ver con ofimática. El tema que nos convoca el día de hoy es hablar acerca de los gráficos estadísticos que podemos crear dentro de Microsoft Excel. Y lo primero que habría que mencionar sería qué es un gráfico estadístico, ¿no? Cuando hablamos de gráficos estadísticos, estamos hablando de unos elementos que nos van a permitir resumir la información. Un gráfico estadístico no es otra cosa que un resumen de datos, pero desde un entorno mucho más ameno, mucho más intuitivo, donde deseo yo de repente analizar una cierta cantidad de datos, un cierto volumen de datos. La mejor manera de hacerlo pues es a través de gráficos. Y en el caso de la herramienta informática de Excel, cuenta con estos elementos que nos permiten consolidar la información y visualizarla desde un entorno mucho más intuitivo, mucho más ameno, mucho más interesante. Por decir, vamos a suponer que tenemos un registro de pacientes y son más o menos alrededor de 750 pacientes. Y cada uno de ellos pues ha registrado, digamos, una cita médica. Y por allí nos solicitan saber el número de atenciones que se han realizado por especialidad. O sea, en otras palabras, queremos saber cuántos pacientes o queremos hallar el número de pacientes que han sido atendidos por cada una de las diversas especialidades que tiene el centro de salud, que tiene la posta médica o que tiene la clínica o que tuviera en este caso el hospital. Entonces, ¿para qué? Para medir el nivel de atención o para medir, en este caso, la afluencia de pacientes que existen en ese centro de salud. Y si tenemos esa información en una tabla de datos, como lo es, por ejemplo, una hoja de cálculo, como lo es Excel, quizás analizar esa información va a ser un poco complicado, un poco complejo al tener grandes filas o gran volúmenes de datos dentro de esa hoja de cálculo. Va a ser un poquito más complicado poder analizar dicha información porque al estar en una tabla pues tendría que estar, digamos, desplazándome de arriba hacia abajo para ir contabilizando el número de pacientes registrados por especialidad en ese registro de citas médicas. Cosa mucho más interesante si tengo ese registro a través de una gráfica, donde se muestren las diferentes especialidades de repente a través de barras o a través de columnas, ¿no? O de repente a través de un gráfico tipo pastel o un gráfico circular, donde me diga el porcentaje de pacientes atendidos por las diferentes especialidades, como por ejemplo de repente la especialidad de gastro, la especialidad de repente de pediatría o la especialidad de repente de infectología, etcétera, ¿no? Donde tenga de repente yo todas las especialidades que existen y que en el gráfico me visualice, pueda yo visualizar las diferentes barras y ver cómo la información, digamos, se va mostrando de manera evolutiva en ese gráfico. Entonces, un gráfico estadístico sirve, en este caso, no solamente para mostrar elementos visuales, sino para la representación de esos valores numéricos, la representación de los datos, pero desde un entorno mucho más, digamos, interactivo con el usuario, porque el usuario en cierta manera va a poder visualizar el gráfico y va a poder también interpretar de una manera mucho más rápida la información al estar esta ya resumida, ya consolidada a través de dicho gráfico. El tipo de gráfico estadístico que tú utilices va a depender del tipo de información que tú quieras representar. Puede ser de repente, pues, un gráfico circular, puede ser de repente un gráfico, en este caso, de columnas, un gráfico de barras, un gráfico de líneas, etc. El tipo de gráfico a utilizar dependerá, en este caso, también del usuario y de los datos que se quieran representar en este. ¿Ok? Entonces, en conclusión, podemos decir que un gráfico estadístico no es otra cosa que la representación de los datos, pero desde un entorno mucho más ameno, mucho más interesante
donde la información ya está consolidada, está resumida a través de ese gráfico estadístico. Muy bien, sin más preámbulo entonces, damos inicio a nuestra reunión del día de hoy. Como en toda actividad de aprendizaje, recuerden que siempre formulamos algunas preguntas al inicio de la sesión para el recojo de sus conocimientos o también llamado saberes previos. Y para eso tenemos dos interrogantes. La primera de ellas dice, ¿qué representa un gráfico estadístico dentro de Microsoft Excel? Pregunta número 1. Y pregunta número 2, ¿qué tipos de gráficos estadísticos conocen ustedes de repente porque ya han manejado la herramienta de Excel o de repente por referencia? Alguien de repente por ahí ha estado investigando, ha estado de repente por ahí leyendo un poquito acerca de Excel y recuerda en todo caso qué tipo de gráficos se pueden crear dentro de esa herramienta. Para que me da sobre todo cantidades, porcentaje, eso. Vidaurre nos comenta que es para representar valores y porcentajes, ¿correcto? Sí. Ok, muy bien. La compañera Danushka Martínez, le escucho. Bueno, lo mismo, ¿no? Para saber las cantidades. Entonces, como si un ejemplo podría ser si de un salón quieres sacar cuántas mujeres hay o cuántos niños y cuántas niñas hay. Ya. Si queremos de repente hacer un conteo de datos, ¿no? Queremos contabilizar, ¿no? Cierta cantidad de información, pero ese conteo lo hacemos a través de una condición, ¿no? Porque la condición sería el sexo, masculino o femenino. Claro. Okay. Puede ser eso y aparte también buscar más subtemas, algo así, que sería como que el rango de edad, así. Ok, Entre queremos niños y graficar niñas. el número de estudiantes por rango de edad. Ok, y lo queremos mostrar a través de un gráfico. Perfecto, sí, también válido. Muy bien, gracias. Compañero Pajuelo, te escucho, Pajuelo. Profesor, también también sirve como para de repente llevar un tema de gastos, ingresos y gastos, ¿no? Como incluso también puede ser de repente gastos, algunos gastos necesarios, algunos gastos innecesarios, de repente tal vez alguna inversión, lo que también se recibió de esa inversión. Entonces, sirve también como para ese tipo de cosas. Correcto. Ok, muy bien, gracias, Pajuelo. Lo que Pajuelo ha mencionado en contabilidad le llamamos ingresos y egresos, o también conocido como activos y pasivos. Los activos son básicamente el ingreso de dinero que recibe una empresa, por ejemplo, producto de cheques por cobrar, producto de las ventas, producto de repente de depósitos que hacen en la empresa, pues desde el punto de vista contable se llaman activos. Y los pasivos son generalmente gastos, ¿no? En términos contables, un pasivo pues viene a ser, por ejemplo, el costo de la planilla de los empleados que tiene la empresa, el pago de alquiler, de repente de local, si es que digamos, la infraestructura que tiene la empresa es alquilado, el pago de servicios, agua, luz, internet, todo eso representan pasivos, representan gastos. Entonces, ¿cómo determinamos, por ejemplo, la utilidad o la ganancia? Fácil, la fórmula de utilidad o ganancia es igual a activos menos pasivos, es decir, ingresos menos egresos. De esa manera determinamos lo que viene a ser las utilidades o ganancias que tiene toda empresa. ¿Ok? Cuando la utilidad o ganancia, por ejemplo, es mayor a cero, significa que estamos en valores monetarios, ingresos positivos. Pero si la utilidad o ganancia nos da, en este caso, en valor negativo, nos puede dar cero incluso, o debajo de cero significa que estamos en pérdida, que nuestros ingresos no son lo suficientemente, digamos, altos para poder cumplir con nuestros deberes, con nuestras responsabilidades en lo que son los egresos o salidas de dinero, que vienen a ser los pasivos en términos contables. Por lo tanto, la empresa está en rojo. ¿Por qué? Porque la utilidad no está saliendo positivo, está saliendo en negativo. Entonces, en ese sentido, la herramienta de Excel no solamente se utiliza para poder, en este caso, registrar datos,
no solamente para crear tabla de datos. Ok, voy a, profesor, a continuación hacer una tabla de la lista de medicamentos, o voy a hacer una tabla para el registro de mis pacientes, o voy a hacer una tabla para el registro de los estudiantes matriculados por semestre o por ciclo, si es una academia, un instituto o una universidad. O voy a tener de repente en Excel un registro de las citas médicas o de la historia clínica. Excel no solamente es un software que te va a permitir registrar datos. Excel es una herramienta que va más allá en el hecho de que puedes aplicar funciones, puedes aplicar fórmulas, dependiendo de qué tipo de cálculo, de qué tipo de operación, sea matemática, sea estadística, sea financiera, sea un cálculo de fechas, sea un cálculo incluso hasta de generar cadenas de texto, tú puedes aplicar dentro de esta herramienta informática a través, claro está, de las hojas de cálculo, que es, digamos, el área de trabajo principal de todo libro, porque recuerda que el archivo principal de Excel se llama libro, ¿correcto? Mientras que en Word el archivo principal se llama documento, en Excel se llama libro el archivo principal. Y dicho archivo tiene como área de trabajo a las hojas de cálculo, y son sobre las hojas de cálculo que se registran las diferentes tablas de datos que los usuarios necesitan almacenar, y termina finalmente siendo la herramienta de Excel como si fuera una base de datos, porque va a contener no una, sino varias hojas de cálculo, y cada hoja de cálculo es muy probable que no tenga una, sino varias tablas registradas dentro de dicha hoja de cálculo. Y en ese sentido, el uso de los gráficos estadísticos van a ayudar pues a resumir esa información, siempre y cuando el usuario quiera hallar determinados valores. Quiere de repente representar gráficamente, visualmente su volumen de ventas, o su volumen de ingresos, o su volumen de gastos o egresos, o quiere determinar cuál es el volumen de su utilidad de forma semanal, de forma mensual o de forma anual. Entonces, esa representación gráfica se hace a través de esos elementos llamados gráficos estadísticos, que existen en Excel y que existen pues toda una variedad, siendo quizás los más usados, por así decirlo, el gráfico de columnas, el gráfico de barras y el gráfico circular, también conocido como gráfico pastel, pero también existe el gráfico de líneas. Generalmente para mostrar indicadores con respecto a ingresos, egresos, utilidades, volumen de ventas, se estila mucho trabajar con gráficos de líneas, porque en un gráfico de línea yo voy midiendo la tendencia evolutiva de ese registro de ventas, que lo puedo mostrar por año y puedo ir viendo en cada año cómo ha ido la evolución de mis ventas a través de un gráfico lineal. Y con el gráfico ya creado del usuario, lo que tiene que hacer es analizar los datos y luego crear una interpretación, porque los gráficos no solamente es mostrar la data de forma visual, que quede bonito, digamos, armónicamente, que se vea bien los colores, las etiquetas, la fuente, etcétera, sino que el gráfico va más allá. Y el gráfico va a aportar valor al usuario si es que primero, representa la información de manera correcta, y dos, si es que el usuario puede entender y comprender lo que está visualizando a través del gráfico, para de esa manera hacer una interpretación de los datos. Entonces, aquí el usuario también cumple un papel fundamental. Si bien es cierto, utiliza la herramienta de Excel, registra datos, los almacena, aplica funciones o fórmulas, realiza algunos cálculos y luego lo grafica. Ahora el otro punto es que él sepa analizar qué es lo que ha graficado, qué tipo de información tiene, para qué le sirve, y que finalmente pues pueda, digamos, comprender la data que lo está viendo en pantalla, no a través de una tabla, sino ahora a través de una gráfica, pudiendo ser esta gráfica una gráfica de barras, un gráfico de columnas, un gráfico circular, un gráfico de línea, un gráfico de dispersión, etcétera, etcétera. Entonces, la herramienta de Excel como tal aporta mucho valor al usuario, pero va también, digamos que el usuario saber interpretar la información que está viendo, ya no como tabla, sino como un gráfico estadístico.
Entonces, ahí también tiene que ver la capacidad de análisis que tiene el usuario para poder interpretar la información que está viendo a través de ese gráfico. ¿Ok? Muy bien, gracias entonces a los compañeros que han intervenido el día de hoy. Se agradece a Vidaurre, Danushka y Pajuelo. Bien, señores. Entonces creo que estamos claros con el tema, no es un tema complicado, estamos hablando de que los gráficos estadísticos permiten finalmente consolidar la información y representarla desde un entorno mucho más ameno, mucho más intuitivo para el usuario. Y al final, pues la idea es que la información graficada le ayude al usuario en el proceso de toma de decisiones. Este término que se usa mucho hoy en día en las empresas es un término que cobra, digamos, cierta relevancia o cierta importancia. Proceso de toma de decisiones. Los usuarios en una empresa siempre toman decisiones, para bien o para mal. En la vida uno toma decisiones, pero las decisiones pueden ser acertadas o desacertadas. Cuando una decisión es acertada, cuando se tiene toda la información previo al análisis, previo a la acción o a la capacidad que tiene que tener el ser humano para poder decidir. O sea, alguien para, digamos, gerenciar un negocio, gerenciar un área, gerenciar, digamos, una empresa o una institución, tiene que tener capacidad de criterio y tiene que tener también capacidad de análisis para poder ver la data, ver la información, entenderla, comprenderla y luego, en base a esa información, tomar una decisión, que no es otra cosa que tomar acción. ¿Ok? Muy bien. Ahora, a continuación, vamos a visualizar el siguiente video, por favor, atentos, que habla acerca de cómo crear gráficos estadísticos de una manera sencilla dentro de la herramienta de Microsoft Excel. Veamos el video y luego comentamos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video tutorial. Mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Tío Tech. En esta oportunidad les voy a enseñar a actualizar de manera automática sus gráficos que ustedes crean en su hoja de cálculo Excel, ¿ok? Para el ejemplo acá tenemos dos gráficos, un gráfico de columnas y un gráfico circular, ¿ok? Para que ustedes vean, yo voy a ingresar acá unos datos en la tabla de estos gráficos y se van a fijar ustedes mismos cómo esto se actualiza de manera automática, ¿ok? Tenemos acá la primera columna que es meses y acá las ventas según los meses. Tenemos hasta agosto, ¿no? Si nosotros ponemos agosto, septiembre y ponemos por acá una suma, no sé, vamos a poner 5.000 y podemos observar que ya, bueno, 50.000, ¿no? Podemos observar que ya nuestro gráfico de columnas se ha actualizado de manera automática. Lo mismo sucede acá, ¿no? Tenemos septiembre que ocupa en la barra circular el 30%, ¿ok? Si nosotros eliminamos también datos, ocurre lo mismo. Esto nos tiene que actualizar de manera automática. Fíjense, voy a eliminar y ya tenemos un gráfico más pequeño, no solamente con el mes de enero, febrero, marzo y abril, y lo mismo nos acaba de suceder en el gráfico circular. Si nosotros también cambiamos, por ejemplo, un mes, le voy a poner eneros, por ejemplo, con S, y fíjense que también nos cambia, ¿no? Todo es de manera automática, así que no se muevan y aquí vamos con el ejemplo. Bien, ahora sí, comencemos con el ejemplo, ¿ok? Tenemos por acá al lado izquierdo nuestra tabla, es la misma tabla que teníamos anteriormente, pero ya está vacía, ¿ok? La manera tradicional o como todo el mundo crea un gráfico, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a insertar y luego de eso, bueno, seleccionamos en esta parte que podemos observar, más o menos en la parte media superior, todas las opciones para que nosotros podamos crear los gráficos, ¿no? Tenemos el gráfico columna, tenemos las líneas y tenemos el gráfico circular, ¿no? Ustedes pueden elegir el que ustedes quieran, ¿ok? En mi caso, yo voy a elegir el primer gráfico, que es de columnas en 2D, ahí está, y se nos crea el rectángulo blanco, ¿no? En este caso, con fondo blanco. Simplemente hacemos un clic, nos vamos a la parte donde dice diseño y acá nos aparece esta opción que dice seleccionar datos, ¿ok? Nosotros vamos a ingresar los datos acá, hacemos un clic y acá en la parte izquierda que dice entradas de leyenda, recuerden que siempre va los números, ¿no? En este caso van a ir las ventas, ¿ok? Le damos un clic
Y acá el primer recuadro nos dice nombre de serie. Esto va a ser el encabezado, básicamente, ventas, ahí está. Y acá valores de serie. Nos vamos a seleccionar todos nuestros datos que son las ventas en números, ¿no? Ahí está, ya lo tenemos y tenemos que hacer simplemente aceptar. Luego eso, en la parte derecha podemos editar estos números y podemos poner los meses, ¿no? Lo vamos a editar y seleccionamos todos los meses. Ahí está, hacemos un clic nuevamente acá y aceptamos, ¿no? Esta es la manera convencional o la manera normal como nosotros creamos nuestros gráficos, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, acá le ponemos julio, agosto, ¿no? Y le ponemos un monto por acá, no sé, vamos a poner 50.000 otra vez, 1, 2, 3. Fíjense que esto no se nos carga, ¿no? Lo que tendríamos que volver a hacer es seleccionar esto y volver a rellenar los datos, ¿no? Que está por acá, la opción seleccionar datos y volver a hacer el mismo procedimiento, ¿ok? Esta es la manera incorrecta de crear un gráfico, ¿no? Antes de seleccionar el tipo de gráfico tenemos que hacer lo siguiente, ¿ok? Voy a eliminar esto y en este caso yo voy a seleccionar toda mi tabla, ¿ok? Selecciono toda mi tabla así como lo estamos viendo y nos vamos a la pestaña insertar que observamos por acá. Ahí está, insertar, y más abajito encontramos la opción de tabla, ¿no? Acá está la opción de tabla. Estas son tablas Excel, ¿ok? Vamos a crear una tabla Excel, hacemos un clic y acá tiene que estar activado, la tabla tiene encabezados, ¿no? Para que no nos detecte la primera fila que es mes y ventas como datos. Ahí está, no se olviden que esté activada esta opción y le damos en aceptar. Ok, una vez que esté en aceptar esto, ya tenemos prácticamente tablas dinámicas. Bien, ahora sí, vamos a volver a repetir el mismo paso, que es ir a la pestaña insertar y seleccionar cualquier tipo de gráfico. Nuevamente yo voy a seleccionar el gráfico columnas en 2D y vamos a repetir el procedimiento. Ok, ahí está, hacemos un clic, nos vamos a diseño, no se olviden, y acá nuevamente seleccionar datos. Ok, la parte izquierda siempre van los valores en números. Ok, nos vamos a agregar y acá nombre de serie, ya sabemos que es ventas. Nuevamente un clic acá, valores de serie, vamos a seleccionar todo esto. Ok, hacemos un clic y aceptamos. Si queremos cambiar acá las leyendas del eje horizontal, no se olviden, lo podemos hacer acá en editar y seleccionamos todos los meses. Aceptamos y aceptamos. Como pueden observar, ya tenemos la misma tabla que teníamos hace un momento, ¿no? Pero con la diferencia que si nosotros agregamos, por ejemplo, agosto, septiembre y ponemos por acá, no sé, vamos a poner acá 10.000, 1, 2, 3, ¿ok? Ahí está, se observan que ya acaba de crear, ¿no? Así empleen cualquier tipo de gráficos. Por ejemplo, nos vamos a insertar y nos vamos a ir a esta parte circular, ¿ok? Ahí está. También podemos modificar los datos, seleccionar datos, agregar. Estoy haciendo prácticamente lo mismo, simplemente para que ustedes se den cuenta. Ahí está. Esto era ventas, ok, acá me estoy confundiendo. Sí, el encabezado es ventas, ¿vale? Aprieto aceptar y en este lado selecciono todas las fechas, ¿va? En el lado derecho que dice etiquetas del eje horizontal, aceptamos. Si nosotros eliminamos, fíjense, nuevamente voy a eliminar todos estos datos. Clic derecho y voy a eliminar, ok. Me voy a quedar con dos datos. Fíjense que nos actualiza de manera automática también, ¿no? Ahí está. Ya tenemos los dos gráficos con datos que se actualizan automáticamente, ¿no? Si pongo por acá febrero, marzo y pongo por acá 50.000, 1, 2, 3, ahí está. Y fíjense que ya se nos crea el mes de marzo de manera automática, ¿ok? El único truco es que ustedes tienen a sus tablas, siempre tienen que crearle, ir a insertar y crear una tabla. Esto es una tabla que nos sirve también para filtrar datos en nuestra hoja de cálculo Excel, ¿ok? Ese es el único truco que ustedes deben saber. Ok, amigos, espero que les haya sido útil este nuevo truco. Y si les ha gustado el video, déjenme su comentario. Si tienen alguna duda, igual déjenme su comentario. Conmigo será estar acá y nos vemos hasta la próxima. Bien, con respecto al video anterior que acabamos de visualizar, hay un detalle importante, no sé si ustedes han notado, es que cuando quiere crear los gráficos, él tiene una tabla que se supone, dicha tabla debe expresar los datos ya resumidos, ¿no? Por ejemplo, tenía meses de enero a junio, me parece,
y tenía los montos de venta. ¿Me dejo entender? Ahora, un año tiene ¿cuántos meses? Trae 12. Si el registro de ventas son del primer semestre del año, pues obviamente es de enero hasta junio. Claro, en el ejemplo, él tipea los meses, enero, febrero, marzo. Lo mismo con el monto de ventas. Si hubiera un registro, digamos, de información sobre las ventas de cada una de cada uno de los meses que, digamos, se tiene registrado, ese importe no se debería de ingresar. Se le debería de obtener producto de una función, producto de una fórmula, para poder hallar el total de ventas de cada mes de dicho año en particular, si es del año 2023 o 2024. Conclusión, que para yo poder crear un gráfico estadístico tengo primero que tener una tabla de datos resumen. Yo creo primero la tabla de datos resumen y una vez que la información está ya consolidada a través de una tabla, recién creo el gráfico. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con ese detalle. Muy bien, como en toda actividad de aprendizaje, siempre hay una finalidad o propósito que se establece en cada sesión y lo que se busca con esta sesión es que al término de la misma, tú como estudiante puedas aplicar la herramienta de Excel a través de la creación de los famosos gráficos estadísticos que existen pues dentro de este software, dentro de este programa. Bien, como parte del temario vamos a hablar acerca de cómo crear un gráfico estadístico, cómo poder eliminar un gráfico de una hoja de cálculo, cambiar también de tipo de gráfico una vez ya creado, así como también poder agregar ciertos elementos en un gráfico, como por ejemplo los rótulos de datos o agregar un título al gráfico estadístico. También hablaremos acerca de la impresión de un libro de Excel y gráficos y establecer el área de impresión que toda hoja de cálculo tiene. Una de ellas es la vista preliminar y la otra significa impresión, ¿no? Que son básicamente las dos opciones que existen de cómo poder visualizar una hoja de cálculo. Bien, hablemos de gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos pueden servirse una gran herramienta, no solamente para la representación de los datos que tengamos en una hoja de cálculo, sino que también nos va a permitir comprender y entender mejor la información que podamos haber registrado en dicha hoja de cálculo. Si hablamos de los diferentes tipos de gráficos que existen dentro de lo que es Microsoft Excel, existen los siguientes tipos de gráficos. Por ejemplo, el gráfico de columnas, el gráfico de barras, el gráfico de líneas, el gráfico circular, el gráfico de superficie, el gráfico de tipo radial, el gráfico de jerarquía, el gráfico cascada, el gráfico de área, etc. O sea, hay varios tipos de gráficos estadísticos dentro de Excel y que tú elegirás cualquiera de ellos dependiendo de qué tipo de información es la que quieras tú representar a través de dicho gráfico. Dado que hay un sinnúmero de modelos de gráficos que acabamos de mencionar, como por ejemplo el gráfico lineal, el gráfico circular, el gráfico de barra, el gráfico de área, el gráfico de dispersión, el gráfico de cotización, el gráfico de superficie, el gráfico radial, el gráfico de rectángulos, el gráfico de proyección solar, el gráfico de histogramas, cajas y bigotes, cascada, así como también el gráfico de cuadro combinado. Hay, digamos, varios tipos o modelos de gráfico que podríamos nosotros utilizar al momento de representar cierta información que nosotros consideremos importante o relevante. Bien, creación de un gráfico estadístico en Microsoft Excel. Lo que tenemos a continuación, si ustedes pueden ahí observar, es una tabla de doble entrada. Se le llama tabla de doble entrada. Porque en los encabezados tenemos como rótulo de encabezado de columna, tenemos los años.
y como rótulo en las filas, en este caso, están los meses como por ejemplo enero, febrero y marzo. Se supone que la intersección de una columna con una fila pues da origen a una celda. Y como podemos apreciar en este caso pues hay varias celdas que se han representado y que cada una de ellas muestra un valor monetario, es decir, muestra un valor en cuanto a los ingresos. Yo podría analizar que esa tabla intuitivamente es una tabla de datos que representa los ingresos de forma mensual de cada año. Que dicho sea de paso, es información trimestral, ¿no? Del primer trimestre de cada año, que es lo que se muestra ahí. Por ejemplo, el total de ingresos del primer trimestre del 2010, el primer trimestre del 2011, el primer trimestre del 2012, el primer trimestre del 2013 y finalmente los ingresos del primer trimestre del 2014. Entonces, con esta información, nosotros tenemos datos para poder graficar. Ahora, si a mí me pidieran mostrar el total de ingresos por año sin considerar el tema del semestre, entonces, o trimestre, entonces en ese caso sí lo que debemos utilizar es la función suma, que va a permitir agregar valores de manera automática. ¿Para qué? Para poder sumar los valores de manera individual o de forma referencial, ya sea a través de un rango de celdas, ¿no? De manera, digamos, específica, sobre el tipo de información que nosotros queremos representar a través de el gráfico estadístico. Bien, ¿cuáles son los pasos que debemos de tener en cuenta? Primero dice, debemos de seleccionar una celda, ¿no? De nuestra tabla y nos debemos de dirigir al menú o ficha, insertar. Y luego haces clic en el grupo de opciones que se llama grupo de gráficos, está acá, y ahí seleccionamos el gráfico que consideremos más pertinente, ¿no? Para el tipo de información que nosotros querramos, en este caso, representar. Bien, siguiente paso dice, una vez que demos clic sobre el icono de barras o el icono de columnas o el icono, digamos, del cual se supone queremos nosotros representar, inmediatamente se va a desplegar o se va a graficar una ventana con los diferentes tipos de gráfico que forman parte de esa categoría. Por ejemplo, la categoría columna, si ustedes se dan cuenta, hay varios tipos de columnas, ¿no? Columnas apiladas en 2D y también hay columnas, ¿no? Que, digamos, podemos nosotros también utilizar, ¿no? Según sea el caso. Bien. Ok, entonces aquí el usuario lo único que tiene que hacer es elegir el tipo de gráfico, dependiendo de cuál sea el modelo que más le convenga, y luego, en este caso, una vez elegido, hacemos clic en el botón aceptar. Bien. Para poder crear el gráfico, dice, debemos de seleccionar el que se ajuste a nuestras necesidades. En nuestro caso, dice, seleccionaremos la opción de columnas agrupadas en 3D, ¿no? Que es el modelo finalmente que han optado por seleccionar dentro de la galería de gráficos estadísticos. Con respecto al diseño de un gráfico estadístico en Excel, dice, si se selecciona un gráfico y automáticamente se activan, en este caso, las fichas de diseño y formato. Las fichas de diseño y formato forman parte, en este caso, de la estructura, del diseño general de un gráfico en Excel. Bien, se puede, dice, hacer bastantes ajustes a nuestros gráficos
¿no? Por ejemplo, dice en la ficha de diseño, vamos a poder incluso modificar el diseño y la presentación de un gráfico, ¿sí? Tú tienes el gráfico, te vas a diseño y vas a encontrar algunos patrones, colores, digamos, predefinidos que tú podrías utilizar para que este se aplique finalmente sobre el gráfico. Cada uno de esos estilos han sido, digamos, eh, previamente seleccionado, ¿no? En base al criterio también que tiene el usuario para poder representar la información a través de dicha herramienta. Bien, ¿cómo agregamos datos dentro de, en este caso, un gráfico en Microsoft Excel? Dice, por el contrario, desearíamos eliminar un rango de datos o una serie. Simplemente daremos, dice, un clic en la serie a eliminar y posteriormente hacemos clic derecho sobre el menú contextual y elegimos la opción de, en este caso, eliminar. En el caso que nos pidan eliminar un gráfico, pues ahí te muestra la información eh, que deseas, en este caso, pues representar o graficar, ¿no? Bien, ¿cómo editar un título en un gráfico estadístico? Una vez que el gráfico ha sido, digamos, ya creado, podemos hacer algunos cambios, como por ejemplo, ubicándonos en la ficha de diseño, nos vamos al costado izquierdo y ahí seleccionamos agregar elemento de un gráfico y veremos que se despliegan las siguientes opciones, ¿no? Como por ejemplo, hay algunas preguntas, como lo es los títulos de los ejes, ¿no? Eh, alguna etiqueta de datos que queramos de repente visualizar, una leyenda que queramos mostrar, se podría en este caso incorporar, ¿no? Dentro de lo que es el tema de la construcción o diseño del gráfico estadístico, ¿no? Bien. Por ejemplo, en el caso del título, si tú has elegido, digamos, un tipo de gráfico, un tipo de gráfico, y este no tiene un título, pues tú podrías elegir en el diseño un modelo que tenga título, pero adicionalmente también puedes cambiar el tema de la apariencia, ¿no? Como por ejemplo el color, etcétera. Cuando, digamos, se quería representar sus valores, ¿no? Tú podías ahí agregar desde un título e incluso modificar la estructura de la leyenda, por ejemplo. Todo gráfico, pues recuerda que tiene una leyenda y la leyenda sirve para interpretar la información, ¿no? Lo que vemos en pantalla, por ejemplo, es un gráfico de columnas donde se muestra el total de ventas, probablemente sea el total de ventas, pero está por año, ¿no? Está representado por año y vemos que la información no es homogénea, sino es heterogénea, que es lo que está finalmente mostrando. Bien, la vista preliminar de impresión es otra opción que existe, ¿no? Te vas, por ejemplo, al menú, en este caso, archivo, y haces clic en la opción de imprimir. Y ahí nos va a mandar a este entorno, donde acá nosotros debemos indicar si es que queremos imprimir solo la hoja activa o es que queremos imprimir un rango de hojas. Bien. Ok, jóvenes, vamos a pasar entonces rápidamente a nuestra actividad sincrónica. En la sesión anterior estábamos trabajando el siguiente
registro de datos que puedes tú visualizar a través de la pantalla. Era un registro de datos sobre los estudiantes, ¿no? Y existían pues algunos campos que ya habíamos ingresado datos y que tendríamos en este caso que incluso aplicar algunas funciones o fórmulas, como por ejemplo para poder calcular los años, los meses y los días que tiene una persona en cuanto a lo que es su fecha de nacimiento, que viene a ser su edad real, ¿no? Muy bien. Entonces, con este archivo, con este ejercicio, vamos a seguir explicando algunos puntos que corresponden a lo que viene a ser, pues, el manejo de la herramienta con Excel, pero de forma paralela vamos a plantear también un ejercicio, un ejemplo, en todo caso, de cómo generar el código, en este caso, del cliente, podría ser el código del cliente o el código del estudiante, y queremos que este código sea autogenerado, ¿no? De manera automática. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bien, la respuesta sería mediante el uso de funciones, mediante el uso de fórmulas. Con una función o fórmula yo podría hallar lo que es el código, ¿no? Que se supone es el código que representa un registro dentro de una tabla de datos. ¿Ok? Bien, en este pequeño cuadro tenemos una lista de varios estudiantes con su respectiva información. Por ejemplo, sus apellidos, nombres, fecha de nacimiento, edad, especialidad, turno, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer ahora, ya, atentos por favor, es sobre este registro. Nosotros ya habíamos generado lo que son los apellidos y nombres, ¿no? A través de el ampersand que se utiliza para concatenar cadenas de texto, y por ahí una que otra función de texto, como por ejemplo non propio. Non propio lo que hace es convierte un texto de mayúsculas a minúsculas. Bien, entonces, aquí por ejemplo yo tengo un campo que hace referencia al código. Yo lo que quiero es generar el código del estudiante, ¿correcto? Pero este código, yo quiero generar dicho código a través de un criterio. Y este criterio, que no es otra cosa que una condición, quiero que sea el siguiente. Por ejemplo, yo quiero que el código se genere tomando como letra inicial el primer dígito del apellido paterno, más el primer dígito del apellido materno, más el primer dígito del primer nombre, ¿correcto? Y adicionalmente, pues debe de ir acompañado de un valor correlativo, ¿no? Por decir 001, siguiente, primer dígito del apellido paterno, materno, más su primer dígito de su primer nombre, más, en este caso, un número correlativo. Es decir, si existe el 001, que siga generando el 002 y así sucesivamente de manera correlativa. En ese caso, ¿qué tipo de funciones tendríamos que usar dentro de Excel? Les di alternativas. Serán funciones, en este caso de fecha, serán funciones matemáticas, serán funciones estadísticas. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, hay una función que son las funciones de texto que nosotros podemos aplicar en Excel, ¿ya? Atentos. Me dicen que el código debe ser un valor autogenerado.
pero debe de contemplar el primer dígito del apellido paterno más el primer dígito del apellido materno más el primer dígito del primer nombre. Y todo ello asociado a un número correlativo. Por ejemplo, 001, 002, 003 y así sucesivamente. ¿Estamos claros con el requerimiento? ¿Se entiende qué es lo que pide con respecto al código? ¿Preguntas? Todo claro, ¿no? Ya, bueno. Entonces, si tengo que extraer el primer dígito del apellido paterno, tendré que usar la función izquierda. Yo digo igual izquierda, ¿cuál es la coordenada? La coordenada sería B4. ¿Por qué? Porque en B4 está el dato que necesito calcular. Punto y coma. La sintaxis de la función izquierda me dice que debo de indicar la cantidad o el número de caracteres que quiero extraer del lado izquierdo. ¿De dónde? De la celda B4. Yo le voy a poner 1. ¿Por qué 1? Porque quiero extraer un dígito de la celda B4. Doy Enter y mira, doble clic, ahí está. ¿Qué ha hecho Excel? ¿Qué está haciendo? Me está generando el código, pero tomando hasta el momento la letra Inicial de la... inicial del apellido paterno. Correcto. ¿Cómo se llama la función? Ahí está. Igual izquierda. de la izquierda. ¿Cuántos parámetros tiene esta función? ¿Cuántos parámetros? 2. 2 parámetros. El primero, ¿a qué hace referencia? A la celda. A la cadena de texto que está expresada a través de una celda. Y el segundo parámetro hace referencia ¿a qué? A la cantidad o número de caracteres que deseo extraer. ¿Correcto? Ahí está. Profesor, y si me piden el apellido materno, ¿qué función voy a usar? ¿Qué función? Izquierda, porque es la función izquierda que me va a permitir extraer caracteres del extremo izquierdo de una... Solo cambia la celda. Correcto, correcto, así es. Sería la misma función, pero cambiando la coordenada. Ya no será B4, sino será C4. C4, correcto, así es. Eh, Ahora, la pregunta sería, ¿cómo uno una expresión con otra? ¿Cómo se llama ese carácter? La I Shift 6. Correcto, que sería el ampersand. Acá está. Se llama ampersand. El ampersand sirve para concatenar, para unir. Entonces yo digo, expresión 1, ampersand, función izquierda de la celda C4. ¿Cuántos caracteres necesito? Un dígito, un carácter. Y ahí está. MO de Martínez Ortón. Perdón, Martínez Ontón. GP de González Polo. CL de Campos Lévano. LA de Llerena Angulo. MC de Mestanza Cabrera. Mientras que Pérez y Bayona, en este caso,
también está generando como código la letra inicial de su apellido paterno y su apellido materno. A esta cadena, ¿qué tengo que añadirle? ¿Qué tengo que concatenar? ¿El primer dígito de quién? De los nombres. ¿Nombres? Correcto. El Ah, primer dígito del nombre. ¿Y dónde está el nombre? En D4. ¿Cuántos dígitos necesito? Uno. Por eso es que acá, mira, acá arriba en la sintaxis digo ampersand, izquierda, paréntesis, D4, punto y coma, 1. Ahora, ¿qué hago? Enter. Y ahí está. Por ejemplo, Bayona Benítez, su código es BBV. BBV de Bayona Benítez Wilson. Mientras que de Pérez es PLS, que significa Pérez Leandro Samuel. Entonces ya tengo el código generado. Y ahí está la fórmula. Mira. Igual izquierda de la celda B4 quiero un dígito. Concatenado a la celda C4 que también quiero un dígito, pero concatenado también a la izquierda de la celda D4. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profesor. Ya, muy bien. Profesor, pero ¿qué pasaría, observa, si alguien se va a la palabra Martínez y hace esto, mira? ¿Qué está haciendo? ¿Agregando qué? Espacios. Y si doy enter, ¿qué sucede con el código? Cambio. Pero no es que está mal mi fórmula, la fórmula está correcta. Él está extrayendo un dígito, el primer dígito del apellido paterno. Sale en blanco, ¿por qué? Porque antes de la expresión hay espacios en Blanco. y también afecta a la generación de la columna de apoyo que teníamos donde se mostraban los apellidos y nombres. También se está mostrando con espacios en, Blanco. lo cual no es correcto. ¿Estamos claros? Sí. ¿Cómo solucionamos eso? Fácil. Espacios. Existe la función Espacios. espacios, correcto. Yo le digo, de la celda B4 voy a aplicar la función espacios. ¿Qué hace la función espacios? Quita los espacios en blanco que existen antes o después de qué. ¿De quién quita los espacios en blanco? ¿Que existan antes o después de quién? De la celda Celda. B4, B4. correcto. Doy enter y ahí está, miren. M o D. Ah, o sea que estos espacios, ahora la función espacio los quita, los omite internamente. Entonces aquí, por precaución, hay que agregar la función espacios a toda la expresión que habíamos generado. No se puso el paréntesis. Acá, ¿verdad? Correcto. Ese es un detalle. Cuando ustedes programen, verifiquen que estén haciéndolo correctamente, porque si falta un paréntesis, omitimos algún ampersand, es muy probable que la fórmula no nos salga. Y ahí está.
Entonces, finalmente, la fórmula es todo esto. Con toda esa línea de código, genero de manera automática el código del estudiante. ¿Estamos claros? ¿Sí, no? Ya, muy bien. Ahora, profesor, y en el caso de los apellidos, porque todo esto también está concatenado, tengo que también colocar la función espacios antes de la celda. Bien, ahí está. Y donde dice non propio de la celda de 4, pues también aplicar los espacios. En este caso, cierro el paréntesis de la función non propio. Ahí está. Y simplemente, mira, bien, entonces toda esta fórmula, ¿no?, es la que hemos aplicado para poder omitir aquellos espacios en blanco que pudieran existir dentro de la expresión que queremos generar. ¿Correcto? Bien, ahora, el formato para generar el código no solamente es considerar el primer dígito de su apellido paterno, materno y el primer dígito de sus nombres, sino también habla de un código correlativo para que de esta manera se tenga el código generado. ¿Estamos? Ya. O sea, la idea es que a esta expresión salga 001, 002, 003 de forma correlativa. Hay una función que se llama la función fila, ¿correcto? La función fila lo que hace es determina el número de fila en la cual queremos o deseamos hacer referencia. Bien, a ver, a todo esto vamos a decirle ampersand y voy a llamar a la herramienta, no a la herramienta, a la función fila. Y entre paréntesis colocamos la referencia, que sería B4. Ahí está. La referencia de B4. Si yo cierro paréntesis, ¿qué me devuelve? ¿Qué número? ¿Qué número es? El número 4. ¿Por qué me devuelve 4? ¿Qué está haciendo la función fila? ¿Qué me está devolviendo la función fila? La coordenada del número de fila en el cual me encuentro. ¿En qué fila me encuentro? En la fila 4. Por eso es que cuando yo concateno, ¿qué me muestra aquí? ¿Qué me muestra? El número 4. ¿Y el código debe empezar en 4 o debe empezar en 1? Pregunto. Si es el primer estudiante. ¿4 o 1? Como está dentro del cuadro, debería ser 1. Claro, correcto. Así es, Marco. Entonces, a esto, ¿qué le digo? Menos
3. ¿Y ahora qué devuelve? ¿Qué devuelve? El número de forma correlativa. ¿Se entiende? Pero yo no quiero que salga 1, quiero que salga 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 y por último 010. ¿Por qué? Porque se supone que debe de ser con 3 dígitos. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es que si yo sigo arrastrando, mira, la información, aquí obviamente salga con el 0 a la izquierda, dándole el formato. ¿Se entiende? Bien, a ver, en este caso, ya la fórmula está, pero no me está generando en el formato que yo quiero. Yo creo que a 001, 002. Para eso tengo que trabajar lo que se llaman condiciones o condicionales. Entonces yo aquí voy a crear una condición. Voy a decir si, la función sí es una condicional que existe en Excel. Si el valor de la expresión de fila entre paréntesis 4 menos 3, su longitud es igual a 1. Cuando usted, profesor, dice longitud, ¿a qué se refiere cuando dice que la longitud sea igual a 1? O sea, ¿cuántos dígitos ocupa? ¿1 o 2 dígitos? Y esa función se llama la función largo, porque la función largo es aquella función que permite obtener el total de dígitos que tiene una expresión. Entonces yo le digo, si el largo de esta expresión es igual a un dígito, entonces, ¿qué quiero que aparezca delante? 00, concatenado con la expresión fila de la celda B4 menos 3. ¿Por qué? Porque quiero que salga 001, 002. Cierro paréntesis de la función sí. Todo esto que he condicionado lo he hecho en la condición o prueba lógica. Y esto que está acá es parte del valor verdadero. El valor falso no lo estoy programando, no lo estoy codificando. Vamos a ver hasta ahí qué me sale. Ahí están. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009. ¿Y qué salió acá? ¿Qué salió? Falso. ¿Por qué salió falso? Porque ya la función len no es un dígito lo que está devolviendo. 10, ¿cuántos dígitos ocupa? 2. El dígito 9 es un dígito. El número 8 es un dígito. Mientras que el número 10 ya son 2 dígitos. Y como no está condicionado, ¿qué devuelve? Falso. Si yo no quiero que salga ese valor de falso, yo aquí en mi función digo punto y coma. De caso contrario, sigo condicional. Digo si la función largo de la función fila, ¿cómo se llama la fila? B4,
Si esa expresión menos 3, todo eso que va a calcular el largo, es igual a 2 dígitos, entonces, ¿qué va a salir delante? Un cerito nada más. Ampersand concatenado a la función fila de B4 menos 3. Y cierro paréntesis de mi condición. ¿Se entiende? Atención, ¿eh? A ver. Ya no salió falso. Ya salió 0,10. Es decir, que ya tenemos el código de manera correlativa. Y ya respetando los 3 dígitos. En esta condición, yo lo que estoy haciendo es uniendo el 0. Cuando la función largo, cuando hace referencia a la función fila de la celda B3 y ya restándole los 3 dígitos, las 3 filas delante, siempre indica o siempre menciona, en este caso, a la condición. Si son 2 dígitos, dice, ok, que muestre el valor de los 2 dígitos, pero unidos a la expresión 0. Esta condición tiene que tener un valor falso. De caso contrario, aquí sería, de caso contrario, valor falso, mira, que no, que no, digamos, se cumple la condición. Si no se cumple la condición, ¿qué va a mostrar? Simplemente fila B4 menos 3. Esa sería la fórmula. Y listo. Ya está. Por ahora, 10 estudiantes. Si hubieran más, simplemente ¿qué hacemos? Mira, arrastramos. Y automáticamente ya el código queda preconfigurado para que éste pueda ser luego utilizado. ¿Preguntas hasta ahí? Ahí está la fórmula. Son todas esas funciones que se están utilizando para poder generar ese código. La función izquierda, la función espacios, la función largo y la función fila. Bien. Entonces, ya como ustedes pueden observar, toda esa es la función, ¿no? Toda esa es la fórmula. Profesor, para que salgan las iniciales, ¿qué tendría que pasar? Registrar datos. O sea, lo otro sería que yo continúe con el proceso de el registro de los datos dentro de la hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque se supone que ya todo esto está registrado y simplemente lo que va a hacer la función es jalar dicha información de manera automática. ¿Correcto? Ya, por ejemplo, yo digo, voy a llenar un dato más. Digo, Saavedra, mira, cómo al poner el dato, ya inmediatamente jaló el valor. Es más, voy a copiar el formato. Ahí está, digo Saavedra, ISPE, SQ008.
Karen, Patricia. Ahí está. SQK 008. Ahora, esto tiene fórmula. Simplemente, ¿qué hacemos? Arrastramos. Y ahí está. Y por acá yo tendría que registrar, ¿no?, su fecha, porque esto incluso también tiene fórmula. Yo simplemente debo de arrastrar y automáticamente debe salir esos valores. Por decir, digo, es de su fecha de nacimiento, es del 14 de julio de 1986. Entonces, inmediatamente calcula el Excel su edad. Dice, tiene 38 años, 2 meses y 17 días. Acá, ¿qué tengo que elegir? La especialidad, profe, acá no está, pero acá sí. ¿Qué haces? Simplemente jalas y una vez que arrastras, cambias la especialidad. Lo mismo acá, mira. La configuración se quedó aquí. ¿Qué hago? Jalo y luego simplemente cambio el turno. Y listo. Ya tengo mi registro en base a la información que tú vas registrando. ¿Estamos claros? Ahora, aquí, ¿qué tiene que salir? ¿El nombre de quién? Del curso. Pero para eso, en la hoja datos, yo voy a colocar lo que es el curso. Digo curso y tenemos el curso de informática e internet. Tenemos el curso de uso de herramientas informáticas. Y tenemos el curso de ofimática. Bien, entonces, en esta tablita yo puedo agregar todos los cursos que se suponen, digamos, existen y que yo luego voy a tener que anexar hacia la otra hoja de cálculo. ¿Correcto? De repente, podría tener de repente aquí, yo he puesto 3, podría tener de repente otro curso más por decir, ¿no? El curso de diseño de base de datos, por decir. 4 cursos, entonces vamos a suponer que son 4 los cursos que trabajo. Muy bien. Estos cursos que están en estas celdas tienen que tener una configuración. Así como digo lista de turnos, significa que este rango tiene un nombre. Este rango también va a tener un nombre. ¿Qué haces? Seleccionas de A20 hasta A23. Y aquí en el cuadro de nombres colocas un nombre y pulsas Enter. Por decir, digo lista, guión bajo, cursos. Enter. Acabo de crear la lista de cursos. ¿Qué cosa es esto? Un rango de esto viene a ser ¿qué cosa? ¿Un rango de qué? ¿De qué dije? De celdas, ¿no? Es un rango de celdas, profesor. ¿Por qué? Porque es un rango de celdas. Porque va desde A20 hasta ¿dónde? Hasta A23. Pero que ahora tiene como nombre, ¿qué cosa? Como nombre que tiene lista guión bajo cursos, que es el nombre del rango que yo le he dado. Hay 3, miren. Lista turnos, ahí está el rango. Lista cursos.
Ahí está el rango. Lista, especialidades. Ahí está el rango. Entonces yo primero preparo los datos que voy a necesitar para poder luego configurar la hoja de estudiantes. Estos cursos que están acá tienen que salir aquí a través de esta opción. ¿Cómo se llama esta opción? Esta opción, ¿cómo se llama? ¿Recuerdan? Lista desplegable. Eso es una lista desplegable. ¿Estamos? Tengo que crear entonces acá una lista desplegable. ¿Qué haces? Seleccionas, mira, tu rango. Ahí está. Seleccionas el rango de curso. En este caso empieza en la fila 4 y termina en la fila 11, ¿no? Y me voy a la ficha de datos y elijo la opción que se llama validación de datos. ¿Qué voy a crear acá? ¿Qué le digo? De todas estas opciones, ¿cuál marco? ¿Qué es lo que quiero que se cree? Una lista. Elijo en permitir la opción lista. Ahora, al lado derecho dice omitir blancos. Lo activas. Celdas con lista desplegable. ¿Qué me pide? El origen. ¿Dónde está el origen? Acá. Y mira, con seleccionar cómo automáticamente me ha determinado el name, el nombre de ese rango de celdas. Me dice, este rango de celdas tiene por nombre lista cursos. En mensaje de error le digo como título registro de estudiantes. Mensaje debe seleccionar un curso de la lista. Puedo poner así. Debe seleccionar un curso de la lista. O simplemente decirle debe seleccionar el curso. Bien. Entonces lo dejamos ahí. Digo, mensaje de error, debe seleccionar un curso de la lista. Acepto. Ahora mira, ya tengo la lista con los valores que quiero mostrar. ¿Entiende? Ya está configurado. Ya tengo esos valores. Profesor, pero acá no aparece alfabéticamente. Yo quiero que se ordene alfabéticamente. ¿Qué tengo que hacer? En la hoja datos me voy a la opción de filtro y ¿qué le digo? Ordenar de la A a la Z. ¿Quién va primero? Diseño. ¿Quién va último? Uso de herramientas. Ya habiendo yo establecido el orden, quito el filtro, regreso acá, mira, y automáticamente la lista se actualizan los valores. Ya lo veo de forma ordenada. ¿Se entiende? Bien. Vamos a llenar entonces los datos. Digo, Martínez lleva el curso de ofimática. González lleva el curso de informática e internet. Campos lleva el curso de ofimática. Ya, esto de la alineación no hay problema. Copias el formato y lo alineas todo a la izquierda. Yerena lleva el curso de uso de herramientas informáticas. Digamos, es el curso que le estoy asignando. Marcelino va a llevar diseño de base de datos. Samuel va a llevar el curso de uso de herramientas informáticas. Wilson va a llevar diseño de base de datos.
y Patricia va a llevar el curso de informática e internet. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué he hecho? Simplemente he completado, ¿no?, los valores a mi cambio mediante una lista desplegable para llenar el nombre del curso. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? Ahora, atención, me piden graficar el número, ¿sí? Puedo escribirlo así o en palabras. Graficar el número de estudiantes por turno. Primera pregunta o primer indicador. Graficar, dice, el número de estudiantes por turno. Punto 1. O pregunta 1. ¿Sí? Y es más, esto lo voy a colocar mejor acá. Ahí está. Primer ítem. Primer ítem. Segunda pregunta. Graficar el número de estudiantes por especialidad. Y número 3, graficar el número de estudiantes por curso. Se entienden las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que están indicando? ¿Qué es lo que están solicitando? ¿Quieren que cree cuántos gráficos estadísticos? ¿Cuántos me piden? 3, ¿no? 3 gráficos. Ahora tú dirás, profesor, pero eso lo tiene usted que aplicar de esta data. Sí. Cuando dice graficar el número de turnos, ¿cuántos turnos hay? Según esto. Hay 3 turnos. Pero en la data, ¿están los 3 turnos? Sí, ¿no? Mañana, tarde y noche. Para yo graficar el número de estudiantes por turno, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que sumar, tengo que promediar o tengo que hacer un conteo de datos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sumo, saco el promedio, saco el valor máximo, el valor mínimo, o hago un conteo, o hago una contabilización de los datos. ¿Ideas? Tengo que contabilizar porque me están diciendo graficar el número de estudiantes. ¿Y eso qué significa, profesor? Ah, muy buena pregunta. Significa que por acá tú vas a tener una tablita, escúchame, una tablita que diga así, turno, y por acá que diga número de estudiantes. ¿Estamos? ¿Y en el turno qué irá? El turno, pues, profesor. Mañana, tarde y noche. Ah, o sea, tengo que crear una tabla resumen. Sí, tengo que crear necesariamente una tabla resumen.
copio el formato, aplico el formato. Este total lo puedes alinear si deseas a la derecha o dejarlo a la izquierda, ¿no? A la izquierda, ¿no? No habría problema. Bien, entonces lo que tengo que aplicar aquí es la función contar puntos sí. Profesor, ¿qué hace la función contar puntos sí? Cuenta un rango de celdas basado en ¿qué? En una condición, basado en un criterio. ¿Y cuál es ese rango de celdas que voy a contabilizar? ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué columna dice acá? ¿Qué me están pidiendo? El turno, ¿sí? Sí. Entonces, ese rango de celdas al cual hace referencia la sintaxis de la función contar puntos sí, será el rango que haga referencia de este turno. Este rango de acá, que sería desde K4 hasta K11. Digo hasta K11 porque solamente hasta ahí tengo información, salvo que yo complete mi lista de estudiantes y me vaya hasta la fila 15. Por ahora la data solamente está hasta la fila 11, que va de K4 hasta K11. Estas celdas que son relativas, absolutas o mixtas. Son celdas relativas. Las tengo que convertir a absolutas. Para eso pulsas la tecla F4. Y el rango ya es absoluto. Punto y coma. ¿Qué me pide? El criterio. ¿El criterio dónde está? En N8. La celda N8, porque en N8 está el turno. Cierro paréntesis. Y eso es todo. Y ya está. Profesor, pero ha salido con el formato de soles, que es un tema de configuración de celdas. Me voy al formato de celda y le digo número. Pero número sin decimales. Y ya está. 4 estudiantes que estudian en el turno mañana. ¿Será cierto? A ver, contamos. Mira. Vamos a elegir un colorcito ya. Ahí, por ejemplo. A ver, son 1, 2, 3, 4. ¿Es correcto o no? Sí. Ahí está la fórmula, profe. 4 alumnos del turno mañana. ¿Cuántos hay del turno tarde? 2. ¿Cuántos hay del turno noche? 2. Como ya la fórmula lo tengo, simplemente arrastro. Y ahí está. 2 estudiantes del turno tarde, 2 estudiantes del turno noche. Entonces, he tenido que crear mi tabla resumen. ¿Qué me pide acá? El total. ¿El total qué viene a ser? La suma, la sumatoria. ¿De qué? De este rango, pues, de todo ese rango de esto. Y ahí está. Profesor, pero sale con el símbolo. Es porque está mal. ¿Qué haces? Copias el formato y lo aplicas. Y a esto, si quieres, le pones negrita. Y si deseas, solo si deseas, le puedes colocar un colorcito, por ejemplo, amarillo, para saber que este es el resultado. El total vienen a ser 8 estudiantes los registrados, producto de la sumatoria de esas celdas. Cada uno de ellos enfrenta una situación distinta, ¿no? Por ejemplo, en el turno mañana hay 4 estudiantes, en el turno noche hay 2 y en el turno tarde hay 2. La sumatoria de todo vienen a ser 8 estudiantes matriculados, ¿no? Hasta el momento. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya. Entonces, he creado mi tabla resumen. Tú miras, profesor, ¿y para qué? Porque tengo que graficar, me dice la pregunta 1, graficar el número de estudiantes por turno. He creado primero mi tabla resumen, o sea, de esta información que está acá que se repite, lo estoy consolidando.
Y una vez que ya consolidé, selecciono la tabla menos el total no, solamente de turno, hasta el último valor, excepto el total, y me voy a la ficha insertar. Y estando en la ficha insertar, voy a elegir, en este caso, un tipo de gráfico. Digo acá, gráfico, y le digo que lo que quiero crear es un gráfico circular. Entonces él me dice, ¿quieres un gráfico de esta naturaleza? ¿Quieres de esta forma? ¿De esta forma? ¿De esta forma? O de repente en anillo. Le digo, no, quiero un gráfico de esta forma, circular. Acepto. Y ya está. Ya tengo mi primer gráfico estadístico, que hace referencia, claro está, al número de estudiantes, ¿no? Por turno. Y lo voy a colocar por acá. Ahí está. Ahora, este gráfico tiene un estilo. Entonces, yo tendré que elegir cuál de los estilos que están aquí preconfigurados es el que voy a utilizar. ¿Estamos? Entonces, hay varios modelos. Por ejemplo, este es porcentual, ¿no? Modelo porcentual. Podría ser también este de acá, o de repente en color gris. Ya dependerá mucho de el tipo de gráfico que tú optes por utilizar. Puede ser este de acá, el estilo 3, mira, voy a elegir el estilo 3. Y aquí tiene lo que se llama para cambiar colores, poquito con el tema de los colores. Puede ser a un solo color o multicolor. Y aquí hay una opción que habla del porcentaje, ¿no? Y el estilo, que es el que estamos trabajando. Muy bien, entonces acá, ¿qué le digo? Número de estudiantes por turno. Eso es lo que representa mi gráfico. El número de estudiantes por turno. ¿Puedo aumentar la fuente? Sí, no hay problema. Y este título, si bien es cierto, forma parte del diseño, te vas al diseño de gráfico o formato de gráfico. Y aquí tienes lo que se llama el diseño rápido, ¿no? Que es el que está acá para que el título se muestre al centro. Ahora sí, número de estudiantes por turno. ¿Qué significa? Que el 50% estudia en el turno mañana, mientras que el otro 50% está distribuido, que un 25% está en el turno tarde y el otro 25% está en el turno noche. Este es el gráfico estadístico, que lo estoy creando producto de una tabla resumen, porque yo primero he tenido que crear el resumen de los datos para poder graficar. ¿Se entiende? O sea, un gráfico como tal trae información resumida, pero primero tengo que consolidar yo la información. Y lo tengo que hacer pues a través de un cuadro. La segunda pregunta dice, graficar el número de estudiantes por especialidad. Fácil, profesor. Copio el rótulo, digo número de estudiantes, y aquí haré mención a ¿qué? A la especialidad. ¿Se entiende? Ahí está. Ahora, yo te pregunto, ¿cuántas especialidades hay? Eso es una cosa. Y otra cosa es, ¿cuántos alumnos matriculados hay por especialidad? Aquí, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5 especialidades. Verifico. 1, 2, 3, 4, 5. Hay más. Pero esta es la lista de especialidades. Entonces, yo lo que voy a hacer es copiar esta lista. Atención. Y aquí voy a pegar esa data. Esa data yo la voy a pegar. ¿Correcto? Y es más, voy a aplicar el formato, ¿sí? Para
mostrarlo de esta manera. Ahí está. Ahí tengo las especialidades. Y es más, voy a darle un alto de fila de 20 píxeles. Ahí está. Y el total que está aquí lo voy a copiar y lo voy a colocar acá. También le pongo alto de fila de 20 píxeles. Finalmente, lo que acá yo tengo que hacer es sacar un total. O sea, tengo que sacar una sumatoria, ¿verdad? Sí, pero tengo que sumar después de haber hecho todo el conteo de los datos, porque yo primero tengo que contabilizar cuántos estudiantes hay matriculados por especialidad. Eso es lo primero que tengo que hacer, ¿correcto? Entonces ya aquí el gráfico lo puedo manipular, ¿no? Al tamaño que yo quiero. Entonces, como me está diciendo el número de estudiantes por especialidad, ¿qué tengo que hacer? Un conteo, que es la misma función que estamos utilizando, la función contar puntos y. La función contar puntos y me dice, ¿cuál es tu rango de celdas que quieres contabilizar? La especialidad. Y aquí, ¿cuál es la especialidad? Me dice, ¿dónde está? Es este rango. Lo selecciono. Una vez seleccionado, presionas la tecla F4. Punto y coma. El criterio me dice, ¿cuál es el criterio? N14. Listo. Cierras paréntesis y simplemente arrastras. No te olvides el formato, que como son valores enteros, ¿no? Esto no representa dinero, sino representa valores enteros. Aplico el formato. Profesor, ¿por qué salen contabilidad 0, cosmiatría 0, farmacia técnica 0, fisioterapia y rehabilitación 0? Significa que no tengo alumnos matriculados en esa especialidad. Como no hay datos que cumplen la condición, sale 0. Solamente estoy visualizando datos en aquellos estudiantes, ¿no? Que existe información. Por ejemplo, en nutrición hay 1, odontología hay 1, prótesis dental hay 1, laboratorio clínico hay 2 y en enfermería técnica hay 3. ¿Por qué? Porque así es como se ha llenado la información. Ya habiendo sacado esto, aplico la sumatoria. Digo igual, suma y sumo los valores que he calculado. ¿Cuánto me da? 8, que es lo mismo que tengo arriba. Son 8 estudiantes, pero que están repartidos en distintas especialidades. Para crear el gráfico, finalmente selecciono el rango de la tabla, me voy a la ficha insertar y aquí puedo crear un gráfico, por ejemplo, de línea. Ahí está, un gráfico de línea. Y aquí elijo el modelo. ¿Qué modelo quiero? Hay varios. Tú aquí buscas un estilo. Puede ser este de acá. Ahí está. Y aquí digo número de estudiantes por especialidad. Por especialidad. Ahí está. Listo. Entonces ya tengo otro gráfico que representa la información. Aquí tú también puedes, recuerda, en su formato, cambiar el diseño. Puede ser tipo tabla, ¿no? O simplemente como valores. Ya tú aquí eliges uno, ¿no? Cualquiera de ellos. O dejarlo también así de manera predeterminada. No habría problema. Ahí está. Estos valores que están aquí los podemos disminuir un poquito de repente como para que se vea. Ahí está. Y ya tengo mi gráfico, ¿no? Mi segundo gráfico creado. Ahí está. Número de estudiantes por especialidad. Y la última pregunta que dice graficar el número de estudiantes por curso, igual tengo que crear una tabla donde consolide la información. Por acá coloco el curso y por acá digo número de estudiantes. Copio el formato, ahí está, y traslado los cursos. ¿Cuántos cursos son? Verifico. Acá están, son 4 cursos. Copio esos datos y los coloco aquí. Copio el formato
aplico el formato, ya está, y aquí debo hacer también un conteo de datos. Copio el total, copio el formato y lo aplico. Digo muy bien, alto de fila, porque esto tiene que tener un alto de fila. Digo alto de fila, 20 píxeles. Ya está. Entonces aquí, tengo que hacer es un conteo. Los gráficos puedo colocarlos de repente también, no sé, de forma horizontal. Si deseas, puedes hacerlo de esa manera. Cambiar incluso el alto, mira, de los valores. Ahí está. Y esta tablita finalmente sería con la función igual contar puntos sí. Voy a hacer es un conteo de datos. El rango que quiero contabilizar viene a ser este rango de acá, porque aquí están efectivamente los cursos, tecla F4, y luego la condición que viene a ser la celda del dato que quiero contabilizar. Ahí está, arrastro, lo coloco al centro, y finalmente aplico una sumatoria, porque tengo que sumar. Igual el resultado me va a dar 8. Significa que hay 2 alumnos que llevan base de datos, 2 informática e internet, 2 están llevando el curso de ofimática y 2 de uso de herramientas informáticas. Ya teniendo esto, puedo también crear otro gráfico. Digo, voy a insertar y puedo crear acá un gráfico de columnas, por decir. Ahí está. Un gráfico de columnas. Y aquí simplemente eliges el diseño, ¿no? Hay varios estilos. Y podrías elegir cualquiera de ellos. Por ejemplo, este de acá, ¿no? Y aquí también tiene lo que se llama su leyenda. Puede ser con leyenda o sin leyenda. Y aquí incluso le digo agregar etiqueta de datos para poder ver los valores, ¿no? En este caso, todos tienen el mismo tamaño porque todos coinciden. Esto sería número de estudiantes por curso, ¿no? Es el número de estudiantes por curso. ¿Cuántos estudiantes hay por cada curso? Y ya tengo ahí mi tercer gráfico estadístico. Este gráfico, si yo deseo, lo puedo colocar de repente aquí al costado, ¿no? Ya va a depender de cómo quiera yo ordenar mis datos. Y ahí está. Y finalmente, así quedaría, jóvenes. Ahí está. Entonces, como pueden ustedes observar, primero tengo que crear yo las tablas de datos. Una vez que creo las tablas de datos, recién allí puedo crear los gráficos estadísticos conforme me lo están solicitando. Bien. Ok, jóvenes, entonces una vez que ya hemos terminado, simplemente le decimos guardar, guardamos el archivo, menú archivo, atención, guardar, para que los cambios se guarden. Y de esa manera tendría ya la información ¿no? en pantalla, como se pueden ustedes observar, pero para poder crear cada uno de esos, primero he tenido que crear las tablas. Mi tabla resumen. Sin tabla resumen no vas a poder hacer nada. Ojo, primero tienes que crear la tabla resumen. ¿Por qué? Porque cada gráfico, mira, se conecta a una tabla resumen. Y esa tabla resumen he tenido que crear. En este caso, aplicando la función contar puntos sí para hacer un conteo de datos. ¿Correcto? Ahí está. Bien, resumen. Conociendo entonces la herramienta de Microsoft Excel, te permitirá pues realizar gráficos estadísticos de una manera sencilla, de una manera fácil. El único detalle sería que tengo que, en este caso, crear la tabla resumen. Sin tabla resumen no voy a poder crear un gráfico estadístico. Esa sería la única observación. Bien, metacognición. Bien, frente a la pregunta que dice que hemos aprendido, podríamos mencionar que hemos visto el tema de creación de gráficos estadísticos dentro de Excel y que dicho sea de paso que para poder crear un gráfico estadístico lo que tengo que tener yo en cuenta es básicamente el hecho de tener primero una tabla resumen. Sin tabla resumen no puedo crear gráficos estadísticos. Primero tengo que consolidar la información para luego graficar.
Frente a la pregunta planteada, si es que hemos tenido alguna dificultad, en realidad no considero que sea difícil, es un tema sumamente sencillo. Y frente a la pregunta, ¿para qué no sirve lo aprendido? Pues te va a servir cuando tengas que crear, en este caso, algún resumen de datos, cuando tengas que consolidar información, cuando tengas que graficar los datos, pues el tema de gráficos estadísticos te va a ser de mucha ayuda. Bien, al no haber consultas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Nos vemos, que tengan buenas noches. Chau, chau.